Saludos moteros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy hablamos de quick shifters. Primero, una poco de teoría, qué son y cómo funcionan, y una segunda parte más práctica, ¿vale? En este caso voy a aprovechar que yo llevo uno instalado, que me da un fallo, y bueno, aprovecharemos esa parte pues para explicar un poquito e intentar resolver. La moto GSX-R 2010, una 600, el cual lleva efectivamente un quickshift instalado, es un ProdMe, marca española, hay muchas más marcas por ahí. Yo en este caso me decanté por ProdMe, es sencillo, fácil de instalar, es un plug and play, no tiene mayor misterio, ¿vale? Entonces, como digo, hablamos de quickshifter, os explicaré un poco qué es, también de los blipper, cuál es la diferencia, y luego pues intentaremos solucionarlo. También como información adicional y extra, por si acaso alguno os ha pasado, errores con el quick shift. En este caso me levantaba un error que consiste, bueno, en un retardo en la respuesta de la inyección. Bueno, más bien en el encendido, pero bueno, eso os lo cuento después, a última hora si os quedáis. Pues bien, empezamos. Os explico parte teórica, cómo funciona, ¿vale? Tenemos, como decía, quick shift, o quick shifter, mejor dicho, y blipper, cuál es la diferencia entre los dos, ¿vale? Yo aquí he pintado un pequeño esquema, básicamente un poco para comentario rápido. El quick shift normalmente es para subir marcha, ¿vale? Porque te lleva una tecnología y funciona de una forma diferente al blipper. El blipper, digamos que une los dos sistemas, bajar marcha y subir marcha. Empezamos por el quick shifter o cambio semiautomático. Os he pintado un esquema, ¿vale? Pues básicamente tenemos el pie, no sé si lo veis, bueno, es un pie un poco rudimentario, lo que es la palanca de cambio, tenemos la varilla del cambio, un módulo, esta cajita que veis aquí es el sensor del quick shifter. El sensor va cableado mediante, bueno, cableado es un cable que se lleva hasta un módulo de quick shift. En caso de las motos modernas, pues ya lo agrupan todo, esto no existiría, en vez de ser un módulo es una unidad de control, y es la unidad de control quien gestiona lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Entonces, este quick shift, este es el módulo del quick shift. Aquí tenemos, estos son las bobinas para cada cilindro, en este caso 4 cilindros, es lo común. Motor, ¿vale? Este cuadrito es el motor, esto es el embrague, velocidad 1, velocidad 2, omega, ¿vale? Omega es velocidad angular. Velocidad 1, velocidad 2, digamos que esta es la velocidad del primario, o sea, lo que sale del motor, esta es la omega 2, la velocidad del secundario, que es lo que entra a la caja de cambios después del embrague, caja de cambios y rueda. Vale, ¿cómo funciona? Lo primero de todo, tenemos el pie aquí, tú en una moto convencional, normal, cualquier moto que te puedas comprar, siempre y cuando, por supuesto, que sea de marchas, tú tienes que, para meter primera, bajas marcha, ¿no? Un golpe para abajo en la palanca, pam, bajas, y a partir de ahí, para subir marcha, tú metes el pie, lo que es en el entre el asfalto y la palanca de cambios, y vas subiendo, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta. Tercera, segunda, primera, ¿no? Vale. ¿Cómo actúa este sensor? ¿Vale? Cuando tú te instalas el Quick Shift, simplemente lo que hay que hacer es sustituir esta barra. Lo que es la barra original, en este caso esta es la mía. Simplemente lo que te viene con el kit es un kit plug and play normalmente, como os decía antes, de varias marcas, en mi caso ProdMe. Te viene con el módulo, ¿vale? El módulo que tenemos aquí del Quick Shift, te viene con el sensor conjuntamente con la barra y te viene con todo este cableado, ¿vale? Simplemente no tiene mayor historia, son conectores que sustituyen a los conectores originales de las bobinas, simplemente hacen una especie de puente, pinchas los conectores que van originales pinchados directamente a la bobina, se conectan al cableado del Quick Shift y del Quick Shift van a las bobinas, digamos que se mete en un puente, es como si fuera un puente.
¿vale? Si normalmente el cableado viene así de la bobina, ¿vale? Cuando metemos el módulo del Quick Shift, pues esto lo desconectamos de aquí, esto lo metemos a un conector del módulo del Quick Shift, ¿vale? Es un conector y de aquí ya lo volvemos a poner, ¿vale? Simplemente metemos el Quick Shift entre medias de este cableado. Entonces, desde el principio, cuando nosotros cambiamos marcha hay dos posibilidades. Normalmente, como decía antes, otra vez, cambio genérico, primera para abajo, segunda, tercera y el resto para arriba, o cambio invertido. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en función de cómo tú tengas configurado la palanca de cambios, pues que es muy fácil ponerlo, ¿vale? Eso lo hablaremos en otra ocasión. No requiere ningún coste, casi todas las motos puedes hacerlo de forma simplemente cambiando, invirtiendo la palanquería, ¿vale? El ajuste de las palancas y ya está. Entonces, ¿qué es necesario? Tienes o bien por compresión o por extensión. Si lo llevas de forma original y no has tocado nada, pues seguramente necesitarás este sensor que está aquí, ¿vale? Que es el que envía la señal al módulo de Quick Shift para decirle, oye, que quiero cambiar de marcha, ¿vale? Quiero cambiar de marcha. Será por compresión. ¿Por qué? Porque tenéis lo que es el soporte de la palanca, tenéis la estribera, apoyáis el pie en la estribera, ¿no? Y con la punta, pues bajáis para abajo, le dais para abajo una vez, clic, metéis primera, ¿no? ¿Cómo metemos segunda? Pues segunda metemos entre el asfalto, que estaría aquí abajo, o el suelo, y la palanca, pues le damos con la punta, le damos clic para arriba, ¿no? Entonces, al darle para arriba, por las palancas, esto actúa de una forma o de otra, ¿no? Esto, lo que es la varilla, actúa en compresión, así, o sea, es como si intentáramos aplastarla, o sea, compresión, o en caso de tenerlo invertido, que nosotros tenemos lo que es el apoyo de la pie cuando actuamos, hacemos primera para arriba, segunda, tercera, cuarta para abajo, ¿no? Entonces actúa a extensión, o sea, como si intentáramos estirar la palanca, extensión. ¿Por qué? Brevemente, es muy fácil. Tener en cuenta que si esto es el suelo, ¿vale? Esta es la palanca. Cuando estamos haciendo una curva, por ejemplo, a izquierdas, que es hacia donde está el lado, es complicado. ¿Por qué? Porque la altura entre la palanca y el suelo se reduce, entonces es complicado meter el pie entre el suelo y la palanca, nunca mejor dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que corremos el riesgo de que la punta nos pegue contra el suelo en esta posición. Pues bueno, nos desestabilizamos, podemos tener un accidente, etc. ¿Qué se hace? Pues cambio invertido. De ahí que normalmente los cambios invertidos solo se utilicen en circuito. ¿Para qué? Para que efectivamente en esa misma curva izquierdas, ¿vale? En vez de meter el pie entre la palanca y el suelo, para subir marcha, tercera, cuarta, quinta, pues metemos el pie por encima. Tercera, cuarta, quinta, ¿vale? Cambio invertido, ya está. Entonces, volviendo a lo que íbamos. Por eso es importante cambiar decidir si esto es por compresión o por extensión, ¿vale? En función de cómo tengamos configurado el cambio. Este módulo, o sea, este sensor, perdón, lo que hará es enviarle la señal al Quick Shift y el Quick Shift gestionará las bobinas de encendido cortando, ¿vale? Simplemente lo que hace es 1 o 0. O sea, corto, abro, ¿vale? Esto es así de sencilla a nivel genérico, ¿vale? Pero bueno, realmente hay detrás. ¿Qué pasa? Aquí la clave está el tiempo en el que el módulo le dice a las bobinas apágate, ¿vale? O más bien el tiempo en el que el módulo corta el encendido. Claro, tener en cuenta que el régimen de giro, ¿vale? Es bastante alto, o sea, no sé, iremos pues 9, 10, 12, 14.000 revoluciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo circular o que el motor vaya a 8.000, que el tiempo del corte de encendido debe ser 1 a ir a 14.000. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayores sean las revoluciones, o sea, mayor sea el valor omega 1, pues más rápido debe actuar el Quick Shift. Y aquí vengo al error que a mí me daba, ¿vale? A mí me levantaba un error. ¿Por qué? Porque yo estaba
términos de revoluciones, o sea, en una velocidad angular del motor en este caso es una omega muy elevada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que el quick shift tardaba demasiado en cambiar. Entonces, esto, claro, aquí entre medias está la unidad de control, ¿vale? La EQ. La EQ, ¿vale? Entonces, cuando la EQ se entera de que esto no está funcionando, creo recordar que eran más de 10 milisegundos o algo así, entonces dice, cuidado, aquí pasa algo, no, lo que es las bobinas no hay encendido durante más de 10 milisegundos, levanto la mano, ¿vale? Eso es lo que me pasaba. ¿Cómo se soluciona? Pues que el quick shift actúe por debajo de los 10 milisegundos, ¿vale? Un síntoma que a mí me daba era que hasta 8000 me iba perfecto, 7000, 8000 revoluciones me iba perfecto. O sea, omega baja. El tiempo del quick shift era el que tocaba y la IQ no se enteraba. Perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando este valor de omega subía, o sea, iba a 14.000 revoluciones, el quick shift seguía con el mismo tiempo como si fuera como a menor velocidad y la unidad de control decía, ostras, no hay encendido, tardaba demasiado en volver. ¿Qué hice? Pues hay un botoncito aquí, un botoncito que es un tornillo que pone un más, un menos y un más. En función de hacia qué lado gires ese tornillo, reduces o aumentas el tiempo de respuesta del quick shift que mantiene esto en corte, o sea, deshabilitado. ¿Vale? Entonces, recapitulando, cambiamos, metemos segunda, cuando vamos a cambiar segunda, el sensor dice, ojo, que quiere cambiar, emite la señal al quick shift, el quick shift con el tiempo correspondiente corta el encendido y nosotros, o sea, al cortar el encendido, ¿qué pasa? Que el motor deja de tener carga, ¿no? O sea, no transmite lo que es, deja de tener par, por decirlo de alguna forma. Al no tener par, cuando nosotros acabamos de meter la marcha, pues simplemente, o sea, acabamos de empujar o bien empujar o bien, o sea, bien subir o bien bajar, depende de la configuración. Yo en mi caso es bajar, subo marcha, acaba engranando la marcha fácilmente. ¿Por qué? Porque al no tener carga, sencillamente lo que es el engranaje, ¿vale? Pues entra, ¿vale? Si un engranaje tuviéramos carga, estuviera realmente, o sea, no podríamos cambiar sencillamente porque no podríamos engranar los dientes. Nada, una vez engranado, pues ya está. Engranan, las dos velocidades se igualan o están igualadas porque no tiene carga, por lo que decíamos, y simplemente pues aumentamos de marcha, ¿vale? Aumentamos aquí la velocidad angular de la rueda, pues sube. Y así sucesivamente, pues al cambiar otra vez de marcha, lo mismo. Si estuviéramos en tercera, vamos a cambiar en cuarta, pues simplemente con el leve pulsación, o sea, con el leve tacto, ¿vale? Cuanto más sensible sea este sensor, pues mejor. Hay sensores que son mecánicos, este es mecánico, de hecho yo creo que van por ahí los tiros de mi fallo que os decía antes, o hay sensores inductivos, ¿vale? Básicamente es un cilindro a muy grandes rasgos, simplemente para que se sepa cómo funciona, pero técnicamente si lo desmontas no es así, pero bueno, es como si fuera un cilindro, una bobina, un cilindro hueco, alrededor de ese cilindro tiene, bueno, pues una bobina, dentro hay un eje, y simplemente con el desplazamiento, no hay ningún contacto físico, con el desplazamiento de ese eje, pues la bobina detecta que hay ese movimiento, un campo magnético, y envía un pulso a la unidad de control, ya está, ¿vale? En mi caso simplemente es un sensor, ¿vale? Es como si fuera un relé, hay un sensor, va tocando, cuando tú aprietas a la palanca, pues simplemente levantas, cortas el circuito y cuando sueltas vuelves a juntar, ¿vale? Es un contacto físico. Eso con el tiempo pues acaba desgastando y si el uso es de circuito intenso, pues más todavía. Vale, pues lo mismo otra vez. En resumen, eso, cambias de marcha, el sensor envía la señal al quick shift, el quick shift corta el encendido en el tiempo configurado, el motor se queda sin carga, al quedarse sin carga, pues, y tú seguir impulsando, apretando la palanca de cambios, pues puede engranar perfectamente los dientes. Y no hace falta embragar, o sea, desembragar, acordaos. Si aprietas el embrague, estás desembragando el motor. Si sueltas el embrague,
estás embragando el motor, ¿vale? Es un concepto que la gente normalmente lo tiene al revés, pero es así, aunque suene un poco confuso. ¿Vale? Pues bueno, Quick Shift para subir marcha. Rápidamente, Quick Shifter o Blipper, bueno, un Blipper para bajar marcha, reducir. Para reducir es otro mundo, ¿vale? Todo esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con nada. Simplemente para reducir marcha, lo que hace el motor, ¿vale? En este caso cortábamos la inyección para quitar la carga de motor y poder engranar la marcha, ¿no? Bien, pues aquí, ¿qué se trata? Lo pongo así en plan esquemático, ¿vale? Tenemos la velocidad de la rueda y tenemos la velocidad del motor, ¿vale? Esta velocidad es muy alta, ¿vale? Y esta es baja. ¿De qué se trata? Pues se trata de igualar que la velocidad del motor sea igual o más o menos igual a la velocidad de la rueda. La velocidad ¿vale? Esta es básicamente sería la formulita. La velocidad de la rueda es la que es, básicamente porque no podemos hacer nada porque está directamente en contacto con el suelo, rozamiento, ya está. ¿Vale? Sobre esta no podemos actuar. ¿Dónde podemos actuar? Muy fácil, sobre la velocidad del motor, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para, si esta velocidad es muy alta y esta es muy baja, qué podemos hacer para igualar? Lógico, ¿no? Pues esta velocidad, subirla. ¿Cómo? Un golpe de gas. Ya está, así de sencillo. Si yo logro que omega motor, o sea, la velocidad del motor, sea igual o casi igual que la velocidad de la rueda, o sea, la velocidad angular de la rueda, entonces podré engranar una marcha menos, porque, bueno, los dos engranajes, este va muy rápido, velocidad de la rueda, velocidad del motor, ¿vale? Este va muy rápido y este va muy lento. Si yo subo de velocidad entonces puedo engranar. Ese es el principio teórico de funcionamiento del tema. ¿Cómo funciona? De forma electrónica. La gestión es puramente electrónica. De ahí que en las motos antiguas no se puede instalar, entre comillas, un kit de Quick Shifter o Blipper para subir y bajar marcha. ¿Vale? Para subir hemos visto que no hay ningún problema, pero para hacer las dos cosas no. Las motos antiguas. Y digo antiguas, toda aquella moto que no lleve un acelerador electrónico. Si no llevas acelerador electrónico, es, bueno, básicamente es que es muy caro, ¿vale? Estamos hablando de orden de 500, 1000, 1200 euros un kit para poder hacer esto. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un acelerador? Todos lo sabemos, ¿no? Es un mango, es una manivela, lleva un cable, ese cable va a una especie de caja, las famosas cajas estas de admisión de las trompetas, ¿vale? Y lleva un eje que donde lleva todas las mariposas y simplemente pues es una apertura mecánica. Un cable que cuando yo giro, ¿vale? Se enrolla en el puño y ese cable tira de unas mariposas. Bueno, no es un cable, ¿vale? Son dos, pero bueno, para explicarlo de forma teórica. Entonces, claro, no hay ninguna forma física en la que yo tenga, sin hacerlo yo, pueda realmente mover ese cableado. El Blipper lo que hace es te instala un kit que te motoriza, ¿vale? Te automatiza la apertura y cierre de las mariposas, de ahí su precio, ¿vale? Entonces yo creo que simplemente si no lo llevas, no merece la pena. Las motos nuevas, pues sí que lo llevan el acelerador electrónico, entonces es muy fácil coger esa señal y llevarla hasta donde corresponda para decirle a la encendido, bueno, no es el encendido en este caso, es el sistema de inyección, a través de la unidad de control le dice, oye, pega un acelerón, ¿vale? Pega un acelerón y lo que hace es, con los sensores de ABS y de revoluciones de la rueda, sabe perfectamente cuál es esta velocidad y cuál es esta velocidad, entonces sabe qué cantidad de gas imprimir aquí para subir esto y poder llegar a que la velocidad del motor sea igual a la velocidad de la rueda. En ese momento estamos hablando de milisegundos, o sea, ese pam pam es instantáneo. En ese momento tú puedes bajar marcha y automáticamente ya están los engranajes igualados en velocidades y te engrana. Ya está.
¿Diferencias? Pues según el fabricante, según los ensayos que haya hecho, según el proveedor de todo es el mecanismo este que haya utilizado, pues será más suave o menos suave, ¿vale? Bueno, pues eso, yo creo que más o menos he explicado la parte teórica, no se me ha olvidado nada, de todas formas, y bueno, si hay algo que no se ha entendido bien o lo que sea, me lo dejáis en comentarios y responderé en cuanto antes, ¿vale? Vale, y ahora pues vamos al lío, ¿no? Que ya llevamos un buen rato, vamos a lo que toca y la parte práctica. Bueno, un poco antes de empezar, ¿vale? Para aclarar un poco y que veáis en la práctica qué es cada componente, ¿vale? Yo en concreto llevo el cambio invertido, ¿vale? Es lo que os decía. Si yo estoy tumbando hacia la izquierda, ¿vale? Curva izquierdas, ¿qué pasa? Que la distancia con el suelo se reduce, ¿no? O sea, se reduce. Entonces, si se reduce, si tengo un cambio ordinario, una configuración de cambio convencional, o sea, subir marcha, empujo para arriba a la palanca, o sea, en este sentido, hacia arriba. Claro, fijaros, si el suelo se me va acercando, bueno, no es que se acerque el suelo, si la moto se acerca al suelo, más bien, ¿vale? Cuando la distancia se va reduciendo, yo tengo el riesgo, es lo que os decía antes, ¿vale? De que mi bota pegue contra el suelo. De ahí es el objetivo de invertir el cambio. En cambio, si yo lo invierto, que es en mi caso, tengo el pie apoyado, yo meto primera, clic, primera para arriba y a partir de ahí es para abajo, ¿vale? En este sentido hacia abajo. Bajo marcha y por mucho que yo tumbe, jamás voy a dar con la bota en el contrasuelo porque obviamente no voy a meter nunca primera, ¿vale? Palanca, todo lo que es la tirantería, ¿vale? Esta es la original, yo la sustituí por la que veis aquí, este es el sensor, es un sensor mecánico, como os decía. Aquí hay unos tornillos, puedes moverla. Esto es, o sea, en mi caso, en este caso en concreto, hay 2 tornillos, entonces simplemente es la bieleta de actuación del cambio, lo que es el soporte, el eje de la palanca de cambio, se desmontan ambos, es un aro Seger, ¿vale? Con los alicates. Si no, con paciencia y cuidado, un destornillador plano, puedes quitar el aro Seger, desmontas la palanca, la sacas, la mueves al agujero anterior y la bieleta de accionamiento del cambio, simplemente en este caso estaba como veis, pero estaba puesta en este lado, o sea, digamos la palanca estaba así, ¿vale? Y la bieleta actuaba de esta forma. Yo lo que hice fue desmontar la bieleta, darle la vuelta, ¿vale? Usando el agujero que tenéis aquí y posicionarla en este lado. Ya está, así de fácil. Coste 0 euros. ¿Y esto qué es lo que te viene con el kit? Vale, pues bueno, explicado esto un poco en campo, pues ahora sí vamos al lío. Primero de todo, me toca desmontar carenado. Esta parte en concreto, pues bueno, es muy sencilla, simplemente llevas estos 2 tornillos de aquí, un tercero aquí y luego debajo pues unos pequeños tornillos y ya está, puedo quitar todo el colín. Ya aprovechando que mientras voy haciendo esto, a ver, meterte al circuito con la moto con los carenados originales, pues bueno, a ver, todo un poco depende de la filosofía que vayas, no pasa nada, es lo que hay, ¿vale? No todo el mundo va a entrar al circuito directamente con un carenado de fibra de vidrio en concreto, y bueno, pero para aquellas personas que ya empiecen a cada vez entrar más, que vayan empezando a tener más nivel, que realmente quieren practicar este deporte más asiduamente, yo recomiendo 100% carenado. De hecho, fijaros cómo lo llevo yo, reparado, me falta pintarlo, pero bueno, aquí llevo un buen arrastrón, ya está reparado. En el otro lado, hace poco, ahora lo estrené, lleva otro arrastrón, alguna grietecilla por ahí. ¿Qué quiere decir? Que reparar esto me costó pues el kit de masilla, poco de fibra y poco más, pero bueno, hablaremos de otro día de esto. Lo que quiero decir con esto es que por 50-60 euros haces la reparación, ¿vale?
a ver, tengo que decir que me ayudó un buen amigo mío que lleva muchos años metido en chapa y pintura y bueno, la verdad es que mirar el resultado, porque no podéis tocar, pero absolutamente no hay ninguna raya, ni se nota ni desnivel ni nada. Entonces, pues bueno, es recomendable. ¿Esto qué te quita también? Pues te quita el dolor de cabeza pues eso, de qué pasa si te caes, ¿no? Al final es desconcentración. Cuando estás corriendo, si estás pensando, ostras, el carenado, si estás pensando en lo que sea, pues al final no vas concentrado. Y como todo deporte, necesitas un foco de atención, sobre todo en este deporte, un segundo arriba, un segundo abajo, estás fuera, ¿vale? Y la diferencia de tiempos es, bueno, es brutal. O sea, a mí me ha pasado, yo me he desconcentrado durante nada, medio segundo, es que no llega ni un segundo, y ya estaba fuera de la trazada, y al final lo que me tocó era una curva a derechas, levantar, frenar a todo lo que pude y para afuera. Pero bueno, esas son técnicas de conducción que también hablaremos. Llevo desde el 2015 y todavía me queda muchísimo que aprender. Eso sí, ojalá hubiera tenido a alguien como yo que me hubiera explicado ciertas cosas que me hubieran ahorrado disgustos, dinero y sobre todo mi propia seguridad, ¿vale? Mientras quito estos tornillos, la verdad es que me gustaría decir una cosa, que como decía antes, ojalá me lo hubieran dicho, pero al final parece una trivialidad o no sé, algo súper lógico, ¿no? Pues bueno, bien. Herramienta. Si tienes una buena herramienta, marca la diferencia, ¿vale? También podemos hablar de herramientas, si queréis, no hay ningún problema. Yo os digo, os puedo explicar qué tengo yo y con eso hago casi el 95% de todas las reparaciones y mantenimiento a la moto. Bueno, como sabéis, yo lo único que no hago, y no es porque no sepa, sino porque, pues bueno, la llevo a mi mecánico de confianza y que es abrir motor. ¿Por qué? Porque lo que él hace en 3 horas, yo lo haría pues en un día o incluso más, ¿vale? Y bueno, pues simplemente, a ver, al final ya hace tiempo que no me dedico a eso, entonces, pues bueno, hay cosas que mejor externalizarlas, por decir de alguna forma. Pero el resto de cosas, con una herramienta básica, pero que sea buena, te sobra, ¿vale? Tienes, por ejemplo, un maletín, el que yo me he comprado, también os lo puedo poner si queréis, si alguien me escribe, ¿vale? Que me deje el comentario. Oye, Nimán, ¿qué maletín tienes tú? Yo lo llevo utilizando, una herramienta es esta, la que va dentro del maletín. Os puedo pasar os digo cuál. No es muy caro y para la función que tiene, pues creedme que vale la pena. Vale, quitamos el carenado. Bueno, voy a acercaros un poco para que veáis de qué va esto. Bueno, aquí veis en concreto el módulo, ¿vale? Yo lo llevo en un lateral, ¿vale? El ProtMi 3. Y aquí en este hueco, veis que pone aquí un más, menos, más, ¿vale? Ahí se ve, ¿ves? Y pone Adjust Timer. Básicamente ahí lleva un tornillo, ¿lo veis? Sí, ¿verdad? Se ve ahí, perfecto. Pues básicamente girando en un sentido u otro es lo que yo os comentaba. Aumentas o reduces el tiempo de reacción del cambio. ¿Vale? Mira, perdón, antes os he dicho L1, no es L1, es F1. ¿Vale? También lleva... Aquí me saltaba el F1, perdón, entonces yo lo que hice fue girar en sentido antihorario, o sea, a izquierdas, este tornillo para aumentar el tiempo para reducir el tiempo de reacción y bueno, el F1 desapareció. Bueno, os explico un poco lo que os decía antes, cuál es el problema que tengo. El cambio desde la última vez que entré a uno de los últimos circuitos fue al circuito de Aspar. Al principio logré configurar el tiempo de reacción del módulo de control para que me cortara el encendido a altas revoluciones, lógicamente, ¿vale? A partir de las 10.000, 12.000,
para que fuera suave entre 10.000 y 14.000 vueltas, ¿vale? Y últimamente, pues al subir de marcha, sobre todo cuando estoy arriba de revoluciones me refiero, en concreto en la recta en la línea de meta, al subir marcha, sube marcha de forma muy brusca, entonces me genera me desestabiliza la moto, ¿vale? Pega un coletazo ahí y es muy incómodo. Aparte que, bueno, que puede ser un peligro porque si pierdes el control, pues, a ver, no creo que llegue a tanto, pero es muy incómodo. Y a mí me gusta que vaya la moto fina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Yo le reduje el tiempo, pero creo que le reduje tanto tiempo que al final, cuando yo actuaba sobre la palanca, ¿vale? La marcha no me entraba. Era como si no pudiera bajar más, ¿vale? Como si la palanca tuviera un tope, yo notaba que la movía, pero no hacía nada, ¿vale? Entonces, seguramente porque puse el tiempo casi a 0, ¿vale? A 0 milisegundos, entonces obviamente es como si lo hubiera anulado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a darle un pelín más de tiempo. En este caso, girando el tornillo que habéis visto antes hacia el lado más, que es en sentido horario. Es un tornillo tan pequeño que yo normalmente utilizo, bueno, con un destornillador muy pues, finito, ¿vale? Un plano finito, en este caso pero si tenéis de electrónica, pues perfecto. Vale, voy a ver si giro la palanca hacia la derecha, el tornillito, perdón. Listo. Problema de llevar la moto de circuito, pues que no puedes probarla en calle. Ahora lo suyo sería salir, subirla, pero claro, tampoco puedes probarla a 12.000 vueltas, porque a ver en la calle dónde pones la moto a 12.000 vueltas. ¿Vale? Entonces, bueno, tendremos que esperar al siguiente circuito, en este caso al Carràs, al día 26, dentro de una semana, para probar. Me llevaré el destornillador porque seguro que tengo que modificarlo, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, esto es un poco lo que os quería enseñar, ¿vale? Al final, explicaros un poquito cómo funcionaba el Quick Shift, que tuvierais una idea clara de cómo funciona, un poco los síntomas que te puede dar y bueno, cualquier duda que tengáis, sin ningún problema, me lo decís. Ya ha habido unas cuantas personas, bueno, una en concreto que, bueno, hicimos juntos, le ayudé a hacer varias modificaciones y la verdad es que es algo súper útil en circuito. Ya me meto un poco en conducción. Bajo unos cuantos segundos en tiempo, ¿vale? Te ahorra muchísimo, muchísimo. De hecho, yo la última vez en Aspar, yo estoy rodando en Aspar aproximadamente a una vuelta en una media de 1.24, 1.25 más o menos, bastante rápido. Bueno, a ver, el récord de circuito está en 1.10, o sea, eso es estratosférico. Pero en cambio la última vez tuve que volver a utilizar el embrague por el problema que tenía y estaba rodando en 1.27. Muy regular, pero 1.27. O sea, unos cuantos segundos de más para que veáis. Luego también puño rápido, pero bueno, esos son en otros vídeos podemos hablar también. ¿Vale? Pues nada, chicos, muchas gracias y si os ha gustado, pues ya me dejáis comentario, ¿vale? Venga.